La bandera de la gran superpotencia de nuestros tiempos, los Estados Unidos de América, ha ido evolucionando como muchos pabellones de diversas naciones. Sin embargo, esta tiene la peculiaridad de que esta evolución va de la mano con la historia territorial de esta gran nación. ¿Te interesa saber a qué me refiero? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, repasemos el significado de la bandera actual, la cual está vigente desde 1960. Como ya debes saber, está compuesta por 50 estrellas, que representan a los 50 estados del país, y 13 franjas que simbolizan a las 13 colonias independizadas del Reino Unido a fines del siglo XVIII, punto de partida del país. Aunque claro, si hablamos de la era colonial de Estados Unidos, el modelo que se utilizó entre 1775 y 1777, poco antes de su independencia, incluía el Union Jack en lugar de las estrellas. Recordemos que este símbolo refiere al entonces Reino de Gran Bretaña, existente desde la unión entre Inglaterra y Escocia en 1707 y que no incluyó a Irlanda hasta 1800, por lo que para ese entonces solo refería a las banderas de ambas naciones. El legado que dejó esta bandera fueron las 13 franjas que, como ya se mencionó, representaban a las 13 colonias que se independizaron de Gran Bretaña: Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur y Virginia. Tras la independencia, se utilizó el primer diseño con 13 estrellas, que tuvo 4 versiones con diferentes formas de distribuirlas. Este duraría 18 años hasta la adhesión de los estados de Kentucky y Vermont, el cual se había proclamado como una república independiente hasta 1791. El segundo diseño se caracteriza por ser la única bandera que no usó 13 franjas, sino 15, y que junto con las estrellas representaban a los ahora 15 estados. Este modelo sería utilizado por 23 años hasta 1818. Para esto, Estados Unidos ya había efectuado la compra de la Luisiana a Francia en 1803, territorio de 2.1 millones de kilómetros cuadrados y que se mantuvo sin delimitar por mucho tiempo. Asimismo, Estados Unidos había avanzado y conquistado varios territorios de pueblos indígenas. Importante resaltar que si bien los estadounidenses iban adquiriendo grandes territorios, los estados que conocemos hoy en día no aparecían inmediatamente, sino a medida que iban siendo poblados, por lo que las estrellas se iban añadiendo con los nacimientos de los mismos. En fin, en el año de mención se delimitan los estados de Tennessee, Ohio, Luisiana, Indiana y Mississippi. Entre 1818 y 1848 se realizan 9 cambios, sumando a la bandera de este último año las 30 estrellas. Los estados creados en este periodo fueron en su mayoría derivados de la Luisiana francesa y de los territorios de Indiana, es decir, Illinois, Alabama, Maine, Missouri, Arkansas, Michigan, Iowa, Wisconsin, Florida y Texas. Estos dos últimos son la excepción. El territorio de Florida había sido cedido por España en 1821 mediante el Tratado Adam-Onis a cambio de que España pueda permanecer con Texas. Este último sería anexado por el independizado México para a la posteridad declararse como una república independiente. Esta se anexó a Estados Unidos en 1845, siendo una de las razones de la intervención estadounidense en México que puedes ver más detalladamente en este video. Ahora, cité el año de 1848 en vista de que en él acaeció el fin de la mencionada guerra, que significó la siguiente gran expansión de Estados Unidos ante la cesión mexicana del 55% de su territorio, en el que se incluía Texas. A decir verdad, para ese entonces, Estados Unidos ya había alcanzado su máxima expansión continental. El territorio restante de la zona noroccidental del país había sido administrada como el condominio de Oregon en conjunto con el Reino Unido. Este fue dividido en 1846, quedándose Estados Unidos con la región sur. Aunque claro, aún como un territorio, pero sin ningún estado oficial
al igual que en gran parte de la antigua Luisiana y en la región cedida por México. La delimitación de los estados restantes del Estados Unidos continental se efectuó entre 1848 y 1912, realizándose 13 nuevos cambios para 18 estados. A decir verdad, se había agregado una nueva estrella para cada cambio, salvo por los de 1890 y 1912, y las variaciones en la distribución de las estrellas en este periodo incluyeron formas circulares o incluso el de una estrella gigante conformado por las estrellas de los estados. Esta última bandera, que contenía 48 estrellas, fue usada por 47 años hasta la incorporación de Alaska y Hawái como estados en 1959. Aunque claro, la adquisición de Alaska fue mediante una compra a Rusia en 1867 y la de Hawái tras la conquista del archipiélago en 1898. Esta última bandera con 50 estrellas es la que se mantiene hasta la actualidad y también la más duradera, con 60 años al día de hoy. Como ves, la evolución de la bandera de Estados Unidos es el mero reflejo de su política expansionista que lo ha llevado a convertirse en una de las superpotencias más grandes de la historia. Como dato curioso, ya se ha diseñado una bandera con 51 estrellas, para los que andan en la expectativa. ¿Cuál será el siguiente estado? Tal vez Washington DC, Puerto Rico o las Guam. Pues bueno, habrá que esperar. No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Hasta la próxima.